Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con todo lo que engendra este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a Néstor Caferata, que es la aparición de grandes juristas, conocedores ampliamente del tema. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Jorge Atilio Franza de Argentina, quien ha sido designado nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Bienvenido, doctor Jorge Atilio. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un honor haber sido convocado en este merecido homenaje a mi distinguido, tan distinguido y eximio jurista, Néstor Caferata, con quien compartimos no solo la visión trascendental que implica el derecho ambiental desde hace tantos años, y que considero además un amigo fraternal. Me parece este homenaje. Agradezco también la invitación a la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y a su coordinador, doctor José de Jesús Naveja Macías, por hacerme partícipe de tan importante evento, y agradezco la distinción con que me han honrado. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Jorge Atilio Franza es especialista en Derecho de los Recursos Naturales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Buenos Aires y máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, España. Profesor titular consultor de Derecho de Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor de posgrado. De igual manera fundó las cátedras de Derecho en la Escuela Superior de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la sede en Comodoro Rivadavia, y Esquel en la Argentina. Fue observador en la Conferencia Nacional de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río de Janeiro, la de 1992, y conferencista en el Seminario de Juristas en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil, Río +20 en el 2012. Ha obtenido diversos premios, entre los que se encuentran la Medalla del Reconocimiento al Mérito Académico con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de profesor honorario de la UCA de La Plata, en la Argentina, miembro honorario de la Asociación Guatemalteca de Derecho Agrario, miembro honorario del Centro de Ex Becarios de la Organización de Estados Americanos en la República Argentina, distinción académica otorgada por el Soca Gakkai Internacional de la Argentina, entre otros. Actualmente ejerce la magistratura como presidente de la Cámara Penal Juvenil, Convencional y de Faltas ante la Cámara periodos 2021-2022, y hoy ha sido designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, que su servidor preside. El tema a desarrollar por el doctor Jorge Atilio Franza es el Estado de Derecho Ambiental como nuevo paradigma del derecho ambiental, e iniciamos esta tan importante participación del doctor Atilio Franza. Doctor Jorge Atilio, ¿qué entiende usted por Estado de Derecho Ambiental? Es un tema complejo, tiene una evolución importante. Han contribuido muchos autores, como por ejemplo el doctor Lorenzetti, el doctor Caferata, así que el doctor Lorenzetti lo mencionó dentro de los temas que se iban a tratar en este evento. Entonces, yo voy a reproducir una breve parte de una conferencia que di en el 2009 en el ambiente nuevo paradigma para el siglo XXI, en el 6º Congreso Americano de Derecho Agrario que se organizó en mi facultad, la Facultad de Derecho de la UBA, en el 2009. Y dije, el paradigma ambiental reconoce como sujeto a la naturaleza y al ambiente en su totalidad, mientras que el ambientalismo nos alerta sobre el peligro que corre la naturaleza, dispuesto a limitar los derechos individuales, partiendo de lo colectivo hacia lo individual, al revés de los anteriores paradigmas, me refiero al romanística continental. El mejor camino será romper viejos paradigmas. Nuestro patrimonio nacional no es una condición solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Y nuestros hijos podrán odiarnos si le dejamos un patrimonio incolume, pero con un contenido destruido. Entonces, con esto decimos cómo concebíamos allá por 2009, 2010, ¿no? Pero también el deterioro de los sistemas ecológicos.
lo que más me preocupa a mí, la biodiversidad, el cambio climático, las actividades del hombre, que conducen inexorablemente a un punto de inflexión. El planeta está diciendo basta. Y esto hay que acatarlo, ¿no? Entonces, yo veo con agrado, ¿no? Cómo el derecho, aunque sea pretorianamente, ahora diríamos felizmente con el Acuerdo Regional de Escazú, vamos del antropocentrismo a la visión ecosistémica, holística, integradora, biocéntrica, como dice el maestro Lorenzetti. La naturaleza como sujeto, y esto tiene fuente en el derecho animal también. Por eso el tema es muy importante. Los bienes ambientales ya no son un mero supuesto de hecho pasivo de la norma, sino un sistema que motiva sus propias regulaciones y órdenes clasificatorios. Me detengo acá en un gran maestro que tuve la suerte de conocer en Río del 92, 2 semanas que yo estuve ya como observador argentino, en la cumbre de Río del 92 en Jacarepaguá, el centro de convenciones, y a la tarde me iba al Hotel Gloria en Botafogo, la playa más contaminada de Río, donde estaban las ONG, el nacimiento de las ONG ambientalistas, y donde Michel Prie organizó un evento internacional de derecho ambiental y comparado. Y ahí me encontré con uno de los disertantes que me hice muy amigo, Ramón Martín Mateo. Ramón Martín Mateo, en ese evento, me regaló un libro que lo tengo con gran devoción porque es de mucha actualidad. El hombre, una especie en peligro, se llama. Por esta razón, ya no es posible que exista un derecho para todos de usar los bienes en cualquier cantidad y para cualquier propósito. El hombre, una especie en peligro, tenía alusión a la gripe española, pero tiene total vigencia para el tema de la pandemia del COVID, que para mí es una catástrofe ambiental planetaria. Ahora, la conceptualización del Estado de Derecho Ambiental, como sostiene el juez y gran jurista de Brasil, Antonio Herman Benjamín, en una reciente publicación, quien habla de justicia social y de derechos sociales, no puede olvidar que la naturaleza también necesita justicia. El Estado de Derecho Ambiental entonces es un todo que abarca los derechos sociales y la justicia social. Y también incorpora también obligaciones individuales, colectivas y planetarias. El Estado social de derecho depende de la provisión de los derechos y las obligaciones como la implementación real de lo legalmente establecido. Y acá me detengo. Hoy tuve la suerte de que mi amigo Michel Prie me acaba de enviar su nuevo libro que se llama Midiendo la efectividad del derecho ambiental, indicadores jurídicos para el desarrollo sostenible. Lo voy a escanear y lo voy a transmitir a mis amigos como corresponde, como dice el Acuerdo Regional de Escazú. Yo tengo que garantizar la información de todo. Ahora, Michel dice que hay una diferencia entre efectividad del derecho con la eficiencia. Y dice, el derecho, la implementación del derecho es el derecho vivo, es decir, el derecho se dicta la norma para que sea cumplida, no para que sea una norma, un papel escrito, ¿no? El derecho está hecho para ser aplicado. La efectividad implica la medición por indicadores jurídicos y la eficacia es el grado del estado del ambiente que lo miden indicadores científicos transdisciplinarios. Entonces, esto es importante, la implementación. Yo convoqué el año pasado, el 22 de abril, lo iniciamos un conversatorio internacional, regional y nacional sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Y Néstor Cafferata, como un gran amigo, me ayudó totalmente
con sus contactos para que sea brillante. Y Michel Prié estuvo. Y acá, entonces, es importante, y Michel se ocupa y se preocupa por la implementación, más que por las normas sustantivas del Acuerdo de Escazú. Por eso es importante entonces saber que todo el andamiaje público debe reconsiderarse de alguna manera con las pautas internas del derecho al ambiente. Estamos acostumbrados a pensar que nuestros actos tienen efectos limitados en el tiempo y en el espacio. Pero yo rescato de Néstor, del profesor Cafferata, el tema de la ética ambiental y los valores en el paradigma ambiental, que es muy influyente, mediante el señalamiento de directivas éticas y morales. Siguiendo su construcción de la ética ambiental, apunta respecto a que el paradigma ambiental es valorista, es decir, que establece una orientación a la razón técnica. Y él dice, la ética ambiental, la ética con el derecho, la política y la... Es por ello que la racionalidad que presupone el Estado de Derecho Ambiental para el campo legal no es ya antropocéntrica, economía lineal, sino que tenemos que ir a una concepción ecocéntrica en la economía circular como instrumento. Ahora, yo rescato un fallo de la Corte, que es en nuestro tribunal cimero, que marca el rumbo pretoriano, ¿no? Provincia de La Pampa contra provincia de Mendoza, del 2000, sobre uso de aguas 2017. Dice, el ambiente es un bien colectivo de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible. Además del ambiente, como macrobién, este conflicto se refiere al uso del agua, que es un microbién ambiental y que por lo tanto también presenta los caracteres de derecho de incidencia colectiva, uso común e indivisible. Al mismo tiempo es necesario proteger también a los microbienes. Se trata en este caso de los diferentes subsistemas que interactúan entre sí. Y uno de los principales conflictos que intenta solucionar el sistema jurídico protectorio del ambiente es aquel que se presenta frente a la colisión entre el ejercicio de los derechos individuales y los de incidencia colectiva. Y acá hago un paréntesis, porque creo que es importante que este Congreso latinoamericano sepan que nuestro Código Civil y Comercial, un poco bajo la pluma del maestro Lorenzetti, empezó a funcionar en agosto del 2015. El artículo 14 del Código Civil y Comercial dice: este código reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. El 240 dice límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos por ley especial. Y el 241, cualquiera sea la jurisdicción que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulten aplicables. Los presupuestos mínimos surgen del artículo 41 de la Constitución y están elevados. Por la misma Código Civil lo eleva a una categoría superior. Esto me parece también importante que tengan en cuenta. Por otro lado, los principios, sobre todo todos los principios de Río, fueron positivizados en la Argentina en el 2002 con la Ley General del Ambiente, artículos 3 y 4 de la 25 de la Ley 25.675. Ahora, con respecto al artículo 10, que se refiere al abuso de derecho, es muy importante la función ecológica de la propiedad. Y acá cito a Antonio Hernán Benjamín, que dice: dado que el derecho de propiedad privada es centro de los regímenes jurídicos de todo el mundo,
Resulta imposible imaginar una reorganización del derecho de tal modo que éste se incorporen los derechos sociales, la justicia social y las preocupaciones ecológicas sin reestructurar profundamente su concepción. Y acá añado lo que yo llamo un tratado de derecho ambiental, la encíclica Laudato Si. Laudato Si nos habla de una nueva solidaridad universal. Esta frase hay que rescatarla. Yo recomiendo a quienes se especializan en derecho ambiental que le hagan una leída detenida de Laudato Si. En este sentido, también cito en Giro Ecológico del Derecho Privado, que ya intervino en este Congreso, al doctor Gonzalo Soso, que ha sostenido, muy importante, que dice que el Código Civil y Comercial le da sustentabilidad a los ecosistemas, lo que se conecta con la función preventiva de la responsabilidad por daño para obtener la cesación de acciones o la recomposición. Él lo llama ecoabuso. Y el doctor Cafferata nos dice, en el Estado de Derecho Ambiental, garantizar la calidad de los bienes ambientales en términos ecosistémicos e independientemente de la satisfacción que ellos produzcan a los ocasionales habitantes del planeta. Es muy importante que con esto se llega a los DESCA, o sea, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se incorpora entonces el derecho a la salud, el derecho al ambiente, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, el derecho de los trabajadores, la protección de la familia, los derechos culturales, el derecho de la seguridad social y la protección social. Los DESCA, de alguna manera, jerarquizaron el derecho ambiental, porque se hablaba en la primera generación derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera iría el derecho al ambiente, la cuarta a las generaciones futuras. Yo creo que esto, el tema de los DESCA, y que también están vinculados con Laudato Si, porque Laudato Si lo incorpora. Ahora, el Estado debe resguardar un bien jurídico nuevo, que es el ambiente, es un deber del Estado y una obligación. También, como antecedente del Estado social de derecho ambiental, cito a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que convocó a un congreso de jueces en la que protagonizó muchísimo tanto el doctor Cafferata como el doctor Lorenzetti, en el 2016, en Río de Janeiro, y conformó una comisión, un comité directivo, que redactó en febrero del 2017 los principios. Estos principios, por ejemplo, obligación de protección de la naturaleza, ¿no? El derecho a la naturaleza y derechos de la naturaleza tiene derecho independientemente del ser humano. El derecho al ambiente, considerado desde un enfoque de la persona como derecho humano, la sostenibilidad ecológica y resiliencia. Fíjense que después del COVID tenemos que hablar de resiliencia. El caso de Perú, no sé si están enterados, Perú tuvo un derrame de hidrocarburos hecho por Repsol, que contaminó el mar peruano a la altura del Callao por una inafortunada maniobra que hizo un barco a 3.500 metros de la costa peruana. Y bueno, la resiliencia va a ser todo lo que tiene que hacer Perú, que según los cálculos científicos, hicimos un conversatorio con la gente de Perú, y el tema es que hasta el 2050 el mar no se recupera. La playa se limpia, pero el problema es el mar. La función ecológica de la propiedad, con el que ya me referí con Gustavo Soso, la equidad intrageneracional, los vulnerables, que son objeto de tutela. También la equidad intergeneracional, el principio 3 de la Declaración de Río, la igualdad de género, ¿no es cierto? El tema de la mujer, la no discriminación, la Convención de Belén de Pará. Yo tuve que hacer un curso sobre violencia de género como juez y aprobarlo. Ahora, por Escazú,
tenemos la ley Yolanda que obliga a todo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Nacional y Provincial a hacer un curso de educación ambiental y aprobarlo. Y si no lo hacemos, se falta grave. Entonces, acá se va a ver economía circular, biodiversidad, cambio climático, residuos y legislación. Entonces, el tema de la igualdad de género, también los grupos vulnerables, fíjense en la Convención de la OEA sobre las personas mayores, son vulnerables. La Convención de Derechos del Niño, son transversales. También la Convención sobre Discapacidad y también la mujer. También los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Fíjense, Jesús, que el artículo 9 del Acuerdo Regional de Escazú fue puesto por los pueblos originarios, porque son los que son asesinados por grupos antiambientales, porque ellos defienden la tierra y la cultura de la naturaleza. El principio de no regresión, su autor, Michel Prié, en el 2010, lo dice. Michel Prié lo sintetiza, así como el principio precautorio, es el principio indubio, pro ambiente, el principio de no regresión es siempre adelante, nunca para atrás, no hay que retroceder. Y va junto con el principio de progresividad, como muy bien lo toma Escazú, el principio de no regresión y el principio de progresividad van tomados de la mano en el artículo 3 del Acuerdo Regional de Escazú. Y Michel dice, ojo, la regresión solamente no es en el legislativo, también se da en el ejecutivo y en el judicial, porque puede haber sentencias regresivas. Entonces, esto es un elemento importante para el Estado de Derecho en materia ambiental. Ahora, no sé, Jesús, vos me habías hecho una segunda pregunta, ¿no? En este sentido, Jorge, ya abordas todo este tema del Estado de Derecho Ambiental. Ya se ha manejado mucho en este Congreso esta opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con base en la función destacada en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es la opinión de esta opinión consultiva 23 del Acuerdo de Escazú de la región del Caribe y de América Latina? ¿Cuál es la trascendencia, Jorge? Sí, es muy importante, porque hay un cambio copernicano, ¿no? Desde la opinión consultiva. Yo creo que la opinión consultiva, como los principios de la UICN, son fuente del Acuerdo Regional de Escazú, porque se hizo en el 2017, pero estuvo en resolución desde el 2016 y fue correlativa con las distintas reuniones que se venían haciendo por el Acuerdo Regional de Escazú. Entonces, esto es fundamental. Primero, para que todos sepan, originó por una consulta de Colombia cuando Nicaragua iba a hacer el canal interoceánico. Y hizo la opinión consultiva tomando en cuenta el territorio insular colombiano, que es la isla de San Andrés, Providencia, ¿no? Ahora, es muy importante porque acá vuelve a juntar la opinión consultiva los DESCA, por un lado. Y además dice, el derecho a un ambiente sano es un derecho autónomo que, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como los bosques, los ríos, los mares, como intereses jurídicos en sí mismo, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo de las personas individuales. O sea, generalmente la legislación tradicional dice, en la medida que se afecte la salud humana, yo protejo la naturaleza, pero no la protejo con un enfoque biocéntrico. Entonces, esto es relevante. Dentro de esta dimensión de la Corte Interamericana relacionadas con el derecho a un ambiente sano, se destaca el derecho a un medio ambiente sano posee connotaciones individuales como colectivas, y también los derechos, habla de derechos sustantivos y derechos de procedimiento.
Los derechos sustantivos, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la propiedad, y derechos de procedimiento, entre ellos la libertad de expresión y asociación, a la información, a la participación en la toma de decisiones y al recurso efectivo. Fíjense, esto lo último es el artículo 8 del Acuerdo Regional de Escazú. Derecho a un ambiente sano como derecho autónomo. Vuelvo a insistir, la importancia que es el derecho al ambiente desde el punto de vista de la protección de la persona y el derecho al ambiente como protección del patrimonio natural y cultural. La situación de los grupos vulnerables toca también, que tal como lo hace tanto en materia de mujeres, de comunidades indígenas que dependen del ambiente, y hace partícipe a obligaciones de los estados. Esto acá me detengo porque es muy importante, porque la opinión consultiva dice que el territorio es menos que la jurisdicción. La jurisdicción es más que el territorio y aplica el principio 21 de Estocolmo y 2 de Río, la prohibición de causar daños transfronterizos. Fíjese que el tema de las realidades de este tema, que entre Ecuador y Perú hay un gran conflicto por la contaminación del Puyango Tumbes. El Puyango se contamina por actividad minera y cuando pasa la frontera cambia de nombre, el mismo río se llama Tumbes y ha producido enorme cantidad de daños en la agricultura, en la salud, etc. La obligación de los estados de prevenir daños ambientales y actuar conforme al principio precautorio. Esto lo dice expresamente la opinión consultiva. Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información, participación y justicia. Fíjense, los 3 ejes de Escazú, por eso yo digo que es la fuente, una de las fuentes fundamentales del Acuerdo Regional de Escazú. El ambiente como derecho humano que tiene como destinatario de protección lo humano y lo no humano. Esto también, y las dimensiones, una dimensión espacial, estableciendo obligaciones estatales a nivel nacional, transfronterizo y planetario, y una dimensión de carácter temporal en relación con la tutela de los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras, y una dimensión biocéntrica, por medio de la cual amplía su radio de protección sobre todas las especies. Ahora, yo vinculo tanto la Declaración de Principios de la UICN como los relatores, John Knox y David Boyle, ¿no?, con el Acuerdo Regional de Escazú. Este acuerdo, yo creo, de alguna manera, que para mí es el corpus iuris latinoamericano en este momento, y que Argentina y México hermanados, el 22 de enero, presentamos en la Secretaría de Nueva York de Naciones Unidas la ratificación para que, eligiendo el día, entrara en vigencia el 22 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra. Por eso, el Acuerdo de Escazú desarrolla de forma amplia y progresiva la tríada de derechos. Yo le digo, falta uno, pero la Argentina lo tiene, en el artículo 41, porque obliga al Estado a dar información y educación ambiental. Yo creo que falta la educación acá, porque para garantizar el derecho a la información, participación y la tutela efectiva es necesario la educación ambiental. Como lo escribí en un libro en 1996, Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Ahora, ¿qué problemas tiene Argentina? No sé, después cuando escucho a algún colega mexicano, ya escuché uno dominicano, sobre el tema de los intereses difusos. Es el tema de que nosotros, por ejemplo, la class action, que se da mucho en el ámbito del derecho del consumidor, ¿no? Lo tenemos abrochado con 2 acordadas de la Corte porque no hubo legislación sobre esto. Una del 2016, actuación en procesos colectivos, pero es class action, no es la acción de incidencia colectiva. La acción de incidencia colectiva está en un artículo 32 muy sintetizada, pero
yo entiendo que acá Escazú va a obligar a la Argentina a dictar un código, como el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, que lo redactó sobre todo Ada Pellegrini y Grinover, y después Augusto Mario Morello, que contemple un proceso ágil. ¿Por qué? Porque si yo aplico el 32, voy a estar tratando de que se simplifiquen. Pero, como dice muy bien el maestro Lorenzetti y Néstor Cafferata, los procesos ambientales son complejos. Yo tengo la experiencia en el 2002 y fue una demanda contra Repsol YPF patrocinando a una ONG, ASUPA, Asociación de Superficiarios Patagónicos. Bueno, las chicanas procesales, habidas y por haber, es un libro de cómo entorpecer el proceso. Y lo entorpecieron de tal manera que la Corte, el amparo, que si bien legitima a la ONG a las demandadas, 7, 8 demandadas, un frente complejo, y además a tercero, las 5 provincias de Río Colorado, y a la Nación, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el tema es que tuvo que ordinalizar el amparo, ¿no es cierto? Que bueno, ahora con Escazú no lo podría hacer, porque sería regresivo. Pero en esa época se hizo, y tenemos que ASUPA está en etapa de producción de pruebas. Estamos hablando del 2002, y estamos en el 2022. Entonces, la tutela de los derechos colectivos merece por lo menos en la Argentina, un cambio copernicano. Yo pondero el fallo de Laguna del Carpintero y el último de los arrecifes, que implica una acción pretoriana de la Corte Suprema Mexicana. Y tengo que remarcar también, porque no puedo dejar de homenajear a los 16 principios que elaboró John Knox, el relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, que elaboró 16 principios, y es muy importante. Y estos principios están vinculados con Escazú, por ejemplo, el principio de no regresión y el principio de progresividad. Y bueno, habla, por ejemplo, que los estados deben establecer un entorno seguro y propicio, los estados deben respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, los estados deben impartir educación. Esto coincido totalmente, ¿no? También en el 7, los estados deben proporcionar acceso al público a la información, Escazú. El 8, la evaluación de impacto ambiental, favoreciendo el principio de prevención, que es Néstor Cafferata, se cansa diciendo, el derecho ambiental es un derecho de prevención. Y la participación, la no regresión, la efectividad, en los términos que habla Michel Prier, ¿no? También trata la soberanía de los estados y como dice la opinión consultiva 23, no causar daño, y el tema de los vulnerables y la efectividad de los derechos humanos y también de los pueblos triviales. Es decir, que acá tenemos el vínculo entre derechos humanos y ambiente, ahora ha sido fortalecido por la obra de John Knox y David Boyd. Porque John Knox estuvo del 2012 al 2015 y fue renovado del 2015 al 2018. Y David Boyd, que es el relator vigente, ha establecido un tema en un informe que es muy importante. Concluyó que el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático es una violación prima facie de las obligaciones de los estados de proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Y ahora, por último, fíjese cómo está avanzando esto. La resolución de Naciones Unidas 4813, reciente, del 8 de octubre del 2021, reconoce, en función de lo que hablaron los relatores, el derecho al medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de todos los demás derechos fundamentales de la personalidad. Esto es en realidad, por ahora, soft law, pero yo creo y confío que además que está esto vinculado
tanto Escazú como todo el Estado de Derecho está vinculado con los objetivos, los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS. Y también esta resolución reconoce 3 dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la económica y la ambiental. Yo le agrego la tecnológica, porque la sostenibilidad hay que incorporar el nivel tecnológico. Por eso, esta resolución 4813 alienta a los estados a desarrollar capacidades para proteger el medio ambiente, cooperando entre sí para su implementación. Y, diríamos, como antecedentes jurisprudenciales, tenemos el reconocimiento en el Tribunal de Estrasburgo, el caso de López Ostra contra España en 1994, cuando la Carta Europea no decía expresamente el reconocimiento del derecho al ambiente como derecho humano, por violación al derecho al domicilio, a la salud, a la vida, a la intimidad, condena a España. Esto es muy importante porque cambia la jurisprudencia del Supremo Tribunal Constitucional Español. Lo mismo pasa por falta de información en el caso Guerra contra Italia en 1998. O sea que también la Unión Europea, que tiene el acuerdo de Aarhus, que no tiene el artículo 9, porque claro, allá no asesinan a los defensores de los derechos ambientales. En el caso argentino, la Argentina fue condenada por la Corte, que aplicando la opinión consultiva 23, sancionó a la Argentina por no respetar la propiedad de los pueblos originarios en la asociación Nuestra Tierra versus Argentina el 6 de febrero del 2020. Entonces, lograr la efectividad y aplicación sostenida de la normativa ambiental es profundizar la ecologización de los derechos humanos. Como enseña Michel Priet, un verdadero derecho ambiental es un derecho que no permite un bajo nivel de implementación. Por eso, él habla de los indicadores jurídicos que suministran a decisores políticos una herramienta de evaluación de las políticas relativas sobre el medio ambiente y permiten cuantificar el grado de efectividad de implementación del derecho para facilitar las reformas y posibilitar innovaciones. Resulta imprescindible entonces realizar un cambio cultural en nuestra sociedad en cuanto a qué significado queremos darle al Estado de Derecho Ambiental y cuál es su injerencia en la vida futura de nuestro planeta. Con esto, y citando a John Knox, porque ha sido un artífice John Knox, y citando a Laudato Si dice: escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Y Antonio Benjamin, refiriéndose a los jueces, dice: solo así seremos verdaderamente humanos y jueces, solo así contribuiremos a hacer realidad el Estado ecosocial de derecho. Perfecto, Jorge. Qué interesante. El derecho animal forma parte de este paradigma del derecho ambiental que tú ya abordaste. Sí, no me cabe duda. El derecho animal tiene que ver con el enfoque biocéntrico. No es un capítulo. Hay algunos autores que hablan de la autonomía. Yo ni hablo de autonomía del derecho ambiental porque el derecho ambiental penetra en todo el ordenamiento jurídico, es transversal. Entonces no podemos hablar de autonomía. El derecho animal es muy importante porque es una concepción nueva, son seres sintientes. Lamentablemente, yo como juez penal, si a un perrito me lo lastima, el imputado comete daño. ¿Pero por qué? Porque el Código Penal lo considera cosa. Y el Código Civil también. Pero tenemos un precedente pretoriano. Yo tuve el caso de Sandra, una orangutana en el ecoparque. Vino a través de un habeas corpus preventivo que presentó en la Cámara de Casación Penal. Y la Cámara, siguiendo el pensamiento de un libro muy importante de Zaffaroni, no sé si ustedes lo conocen, muy renombrado en Latinoamérica,
con respecto a la naturaleza y el humano, ¿no? Dice que Sandra es sujeto de derecho no humano y me lo pasa a mí para que vea si hubo maltrato animal, porque yo tengo competencia en maltrato animal. Y yo establecí que sí, que había maltrato psíquico. ¿Por qué? Porque la orangutana estaba encerrada, si bien estaba bien alimentada, con control veterinario, etcétera, las visitas le hacían mal, el encierro le hacía mal. ¿Cómo terminó el cuento de Sandra? El otro fuero, el contencioso administrativo y tributario, a través de otro recurso, el amparo, consiguió que Sandra ahora esté tranquila disfrutando en un santuario de orangutanes en Miami. Fíjense cómo dos jueces de distinto ámbito, pero aplicando las normas ambientales, es muy importante. Por eso no entiendo que Escazú quiera un fuero especial, un fuero ambiental. Yo creo que el fuero ambiental no es practicable, porque es muy difícil que un jurista sea civilista, administrativista y penalista. Yo lo digo porque tengo competencia múltiple, yo tengo competencia contravencional, que serían delitos locales, y esto es muy importante porque escuché la conferencia de ustedes sobre el delito ambiental y los 32 estados tienen un código penal. Bueno, nosotros no, tenemos un solo código penal que se aplica en todo el país. Esta es una diferencia, ¿no? Porque como que los estados han delegado la legislación de fondo, como el Código Civil también es de fondo para todo el país. El procedimiento es local. Pero el tema es que un juez no puede ser civilista, penalista y estar en derecho administrativo. Yo estoy, porque como juez de falta, soy preventivo en el sentido que aplico el derecho administrativo sancionador y prevengo el daño, ¿no? Con las sanciones de multa, etcétera. A veces no llega correctamente el derecho administrativo sancionador. El derecho penal llega, pero ya hay daño, la última ratio. Por eso yo confío mucho en Néstor, porque Néstor le está dando, Néstor, el doctor Lorenzetti, le están dando la salida a la reparación, que es lo más importante. Perú quiere reparar el daño, no condenar a Repsol, no aplicarle, porque la multa máxima que le puede aplicar son 30 millones de pesos. Eso es como aplicar el principio contaminador pagador. Pago y sigo contaminando. Exacto. Pero bueno, conclusión, yo escribí un artículo en Pensar el Derecho, donde digo que es un tema más dentro del derecho ambiental. No puede escindirse el derecho animal del derecho ambiental. Sí, muy interesante. Y sí, no, es muy ampliamente conocido precisamente el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que fue, de hecho, acaba de concluir como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está magistrado, juez constitucional, que es muy reconocido en México y ha venido en varias ocasiones. Sí, sí. Eugenio Zaffaroni es un líder, bueno, como lo es Néstor Cafferata en Latinoamérica, en derecho ambiental, y Zaffaroni en derecho penal. Julio Mayer, gente que reconocemos, ¿no? Bueno, doctor, desde el punto de vista, desde su punto de vista, con su visión como magistrado, ¿qué importancia tiene para usted en específico el derecho ambiental? ¿Cómo lo visualiza? Es muy importante, el derecho ambiental está latente en todo. Miren, yo tengo un caso del 2010, en la feria del 2010, porque generalmente soy uno de los que se queda todo el mes de feria, de enero, ya es consuetudinario lo mío, ¿no? Prefiero descansar en marzo que hay menos gente. Entonces, como ya tengo nietos, no tengo que llevar a los chicos al colegio, y mis colegas sí, entonces yo me quedo todo enero. Y en el 2010 tuve un tema muy interesante, que fue el caso, yo soy hincha de River, aclaro, pero para que vean la imparcialidad, ¿no? Clausuré el estadio de River por una banda que se llamaba Metallica, no sé si la escucharon o estuvo en México, una banda internacional. ¿Qué
¿Qué hice? No, parecían que eran ruidos molestos, que es una contravención, pero no estaba seguro y entonces decidí hacer una visita ocular y me fui a ver un recital a la cancha de Río. Me llevó la policía, entré al campo de juego, bueno, empieza a tocar la banda, va al río, veo que River tiene una tribuna que da al río. Digo, esto no es un problema de ruido molesto, ¿dónde está el problema? Entonces voy a otros lugares inmediatos de los vecinos de Núñez que estaban clamando por el tema, y ¿qué observé? Que había un sismo asistido de escala 6, como un terremoto artificial. ¿Por qué se hacía esto? Por el pogo. Yo no sabía lo que era el pogo. Me di cuenta cuando estuve en el recital. Fíjese cómo un juez tiene que conocer la cultura para poder aplicar correctamente, como dice Michel Prier, la norma. ¿Y qué hice? Le apliqué, lo clausuré fundado en el principio precautorio, que es mucho más amplio que el principio 15 de Río, porque el principio 15 de Río, yo que estuve en Río en el 92, los países del norte lo pusieron a regañadientas, pero sí, le pusieron incertidumbre científica absoluta, eso es inaplicable, porque si el 90% de la biblioteca dice 90 y el 10% dice, uno dice A y otro dice B, no hay incertidumbre científica absoluta. Nuestra ley general del ambiente habla de incertidumbre científica, pero no absoluta, y falta de información. Y yo apliqué el principio precautorio y clausuré aplicando la falta de información, porque no habían hecho la evaluación de estudio de impacto ambiental ni tenían el certificado de aptitud ambiental, como lo exige el artículo 30 de la Constitución de la Cava, que sería equivalente a un artículo de la Constitución de la Ciudad de México, porque sé que la Ciudad de México tiene su Constitución también, ¿no? Pero ven que el ambiente está siempre, no hay que ser juez ambientalista para aplicar una cuestión ambiental. Hay que tener sensibilidad ambiental y ejercer la jurisdicción con responsabilidad. La visita ocular en un juez ambiental es fundamental. Muchas gracias, doctor Jorge Atilio Franza, interesantísima la disertación. Y bueno, para preguntar en específico, ¿cuál considera usted que ha estado muy cerca en esto? Ahorita platicaremos alguna anécdota académica con él por parte suya. ¿Cuál ha sido, qué tan importante es en el desarrollo del derecho ambiental Néstor Cafferata, el doctor Cafferata? Primero académicamente, ¿no? Es un faro que ilumina Latinoamérica, el Caribe, el mundo, ¿no? Porque es conocido en Europa también. Ahora, yo reconozco el crecimiento de él, porque yo me entero de él jugando al vóley. ¿Puede creerlo? Yo cuando fui adolescente era federado en vóley, pero le estoy hablando de 1960, 60 y pico, 65, por ahí. Y después jugué como veterano en Jeva, y me encontraba con un profesor de obligaciones, Isidoro Goldenberg, que me hablaba de su relación con Néstor, a quien quise conocer, y lo invité, porque en esa época yo, que fui vicerrector académico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una universidad federal, creé una de las primeras maestrías en ambiente y desarrollo sustentable. Y lo invité 2, 3 clases a Néstor, y ahí lo conocí en profundidad, no solo su sapiencia, sino su condición docente. Es muy importante eso. Y me entero que daño ambiental, problemática de su determinación causal, lo escribe en el 2001 con Isidoro Goldenberg. Así que era mi amigo que jugaba al vóley, a veces en mi equipo, a veces enfrentado, pero que siempre hacíamos un intervalo y hablábamos de la facultad. Con Augusto Mario Morelo, la visión procesal ambiental. Néstor se juntó de los grandes maestros. Esa es ser una persona capaz, idónea e inteligente. Luego, la introducción al derecho ambiental que publica el NUMA de México,
en la época de Raúl Brañez, cuando el NUMA estaba, no ahora que está en Panamá, pero en esa época estaba en México, en el 2004. El Tratado de Derecho Ambiental del 2012, Derecho Ambiental, Dimensión Social, lo escribió con 33 mujeres. Es decir, Néstor respeta la igualdad de sexo y a la mujer. Y los nuevos desafíos del derecho ambiental en el 2019 con Enrique Pedetti. No, Néstor realmente, a mí, en su momento, porque nos llevamos 10 años, yo soy mayor que él, ¿no? Y claro, yo cuando me inicié en la facultad, la materia se llamaba Derecho Agrario y Minero. Uno de los grandes temas que yo a veces intercalo opiniones con él, y él a veces me dice que sí, me dice que no, que yo digo que la propiedad minera es un derecho enfitéltico, porque sigue el sistema regalista español, donde el dominio directo lo tiene la monarca o el Estado, y el dominio útil lo tiene el minero, que si no cumple con las condiciones de amparo, caduca la propiedad minera. Entonces, es enfitéltico. Y con eso Vélez, el gran codificador argentino, lo excluye del número clausus de los derechos reales en enfitéltico. Y yo digo, no, pero Enrique Rodríguez lo toma en el derecho minero. Luego viene Guillermo Cano y Eduardo Pigretti, mis maestros desaparecidos, que rindo también un homenaje, y me enseñan el derecho de los recursos naturales, pero con una visión pública, con una visión del derecho administrativo especial, como un derecho administrativo especializado, que unía el derecho agrario y el derecho minero, una visión económica, de política, etc. Y luego, la última parte, Néstor me dice, Jorge, te quedaste atrás, te falta esto, esto y esto. Y yo ahora, el maestro es él. Yo en algún momento él me pondera mi manual de 1992 y ahora yo aprendo de él. Pero me encanta porque qué grande decir que el alumno superó al maestro, ¿no? En el sentido de que uno aprende del alumno, ¿no? Y Néstor, bueno, es mi amigo, pero es mi faro también, como lo es para muchos de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la disertación, muy importante su participación en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en el marco del homenaje a la trayectoria de un gran amigo y de un gran colega como lo es el doctor Néstor Cafferat. Un gusto haberlo tenido en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y continuaremos en una buena relación simbiótica. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esta participación y los felicito porque organizar un evento de 50 conferencias no es fácil. Yo que soy organizador de eventos sé el esfuerzo que han hecho la Academia. Así que felicito a usted y a todos los miembros de la Academia por este evidente esfuerzo que hacen y les auguro el mejor de los éxitos porque esto queda grabado y va a servir como material didáctico para muchos alumnos que lo van a poder disfrutar. No, y la idea precisamente de la Academia, que ha trabajado arduamente en diversos temas, con tópicos importantes como derecho constitucional, procesal constitucional, etcétera, administrativo, es generar un colectivo que pueda ser un referente en América, que será invitado en su momento, el doctor Jorge Atilio Franz. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer platicar con usted, como dicen los mexicanos. Es un privilegio haber tenido en esta parte del Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferat, al doctor Jorge Atilio Franz de Argentina, quien es especialista en Derecho de los Recursos Naturales por la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma universidad. Es importantísimo este congreso, pero es impresionante ver la gama de posibilidades en doctrinistas, en juristas de la más alta en materia ambiental que han venido aportando y enriqueciendo este gran Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferat. Nos vemos en el siguiente conferencia. Muchas gracias.